Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, como siempre, exponiendo y presentando una verdad verdadera, una verdad absoluta. El maestro Briceño está ocupado, comprometido con toda responsabilidad, con toda entrega y con toda pasión a presentar eso que está en el texto sagrado, que tiene relación con el pensamiento de Dios o parte del pensamiento de Dios. Lo que está en el texto sagrado escrito en Revelación, que tiene que ver con el pensamiento de las tinieblas, y lo que está plasmado en el texto sagrado en Revelación, que tiene que ver con parte del pensamiento de los hombres, su filosofía, su forma de pensar, en su obstinación, en su terquedad. Amén. Es el maestro Briceño. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo. Estamos pasando frontera, estamos siendo de bendición. Ese es el trabajo. En esta oportunidad me trae a presentarte una verdad de reino, lo que llamo una verdad mata demonio. Y quiero que me prestes muchísima, pero muchísima atención. No te apartes del canal, no te apartes del video, no te apartes de la sintonía. Sígueme, por favor, la hilación del pensamiento para que puedas entender, captar, comprender y se te pueda iluminar esta verdad que te voy a presentar ahora, que en algunas ocasiones la he enseñado y he sido pero juzgado. Eso me han dado, pero me han tirado piedras y eso me han llamado de hereje, de apóstata, de falso maestro, y para usted de contar. Y esto que voy a presentar tiene relación a una palabra profética, que tú o yo hemos recibido de parte de Dios, y que dicha palabra profética sea que se dio por el don espiritual, o sea que se dio por el oficio del profeta, del maestro, el don ministerial, sea como haya venido la palabra profética de parte de Dios. Esa palabra que la recibimos, ¿en qué está determinada su cumplimiento? Y esto lo digo porque hubo una persona que me escribió entre muchas y me hizo una pregunta. De allí el impulso o mejor dicho, la dirección del Espíritu Santo, el poner el Espíritu Santo en el corazón del maestro, la necesidad de que se dé respuesta a esta pregunta que se hizo, que es de suma importancia, porque sé que la respuesta que voy a dar, según lo que está en el texto sagrado, no es un invento, no es una obstinación, no es mi opinión, no es lo que yo creo, no es lo que ahí me aparece, no es según lo que está en el texto sagrado. Esa respuesta va a traer luz, entendimiento, y va a disipar las tinieblas y el oscurantismo y la falta de conocimiento en la que muchos están caminando. Y a su vez, le va a traer respuestas a muchas interrogantes de mucha gente que me están viendo a través
de este video. La pregunta fue esta: maestro, cito, el que una palabra profética, oído, el que una palabra profética se cumpla o tenga su cumplimiento, es un indicativo que por ende te dice o nos dice de que esa palabra vino de Dios. Es la pregunta. Porque siempre se ha dicho, seguía esta persona que me sigue, porque siempre se ha dicho, maestro, que si la palabra vino de parte de Dios o viene de parte de Dios, sea en el pasado o en el presente, se tiene que cumplir porque vino de parte de Dios. Repito, me preguntó, el que la palabra se cumpla es un indicativo de que esa palabra vino de Dios, y viceversa, el que no se cumpla quiere decir que no vino de Dios esa palabra. Hay una buena respuesta para eso. Escuche. Hay palabras proféticas que vienen de parte de Dios y no se cumplen. Repito, hay palabras proféticas que vienen de parte de Dios y no se cumplen. ¿No? O sea, todo lo que Dios dice y dijo, porque está en la Biblia, lo voy a demostrar. Todo lo que Dios dijo, algunos personajes que aparecen en el texto sagrado registrado, más que todo en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios dijo no lo cumplió. Como se puede dar el caso de que tú recibas una palabra profética de parte de Dios y no se cumple. Y es de Dios la palabra profética. Entonces, no me vengas a decir, no, es que esa palabra profética no era de Dios, porque si es de Dios se cumple y eso no se cumplió. Porque el cielo y la tierra pasarán, para mis palabras no pasarán. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Y como no se cumplió la palabra profética, eso no es de Dios. Ese es el pensamiento de muchos, no de todos, de muchos, y que esos muchos no conocen el texto sagrado, no estudian las escrituras, solo son simples lectores de la Biblia y algunos que ni la leen, que ni siquiera la leen. Maestro, ¿usted nos puede dar una mejor explicación del caso? Yo no me voy a mover de aquí hasta que usted me lo explique, maestro. No se mueva de allí, quédese allí. Pero antes de entrar en hacer una explicación precisa, concisa, exegéticamente hablando, tomando en cuenta el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, de algunos testimonios donde está en el texto sagrado, donde hubo palabras que Dios dio y no cumplió. Hay razones el por qué, eso lo voy a explicar. Antes de eso, quiero que ustedes vean una palabra profética que recibía de parte de un hombre de Dios. Una palabra profética. Por favor, vean el video, no se aparten. Solo son 6 minutos. Y después de eso, pues doy la explicación de todo, porque lo que voy a explicar tiene relación en lo que recibí ese día por palabra profética de parte de Dios a través de este profeta y lo que recibí ese día a través de palabra de ciencia y de sabiduría en forma directa por el Espíritu a mí, después de haber recibido la palabra profética. Entonces, vean el video y después te explico el por qué usted dice, maestro, que hay palabras que son proféticas y que vinieron de Dios y que Dios no las cumplió. ¿Ok? Presten atención al video. Y le dije, ven acá, José. Y pasó al frente, así dice el Señor, hoy comienza una nueva etapa. Pongo en ti el don de maestro.
y le impartí por unción apostólica el don de maestro, y la unción cayó sobre él. Desde ese día comenzó a levantarse en un ministerio enorme. Pero hoy, tu venida aquí no fue una venida por causas naturales, fue una venida propiciada por el Señor. Porque hoy se va a romper una barrera en el mundo espiritual. Veo cómo se rompe un techo de bronce. Se rompe un techo que no te dejaba levantarte. Dice el Señor. Has puesto tu hogar en orden. Has ido, dice el Señor, poniendo las cosas en línea con mi palabra, y tú lo sabes. A medida que tu hogar sea un santuario para mí, de santidad, de obediencia y de comunión íntima, así será el nivel de tu ministerio. El nivel de tu hogar de comunión será el nivel de tu unción que tendrás afuera. Se rompe el techo de bronce que estaba sobre tu vida. Se rompe, se abre y se produce un Sulam Hashamain. Shar Hashamain, se abre una puerta. Una compuerta celestial se abre como se le abrió a Elías. Como se le abrió a Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, se abrieron los cielos. El Señor dice, hoy, Ishka Nandana Pashek. Hoy abro los cielos para ti. Esto lo hago por gracia. Es un acto de mi gracia sobre tu vida. Las puertas se abrirán. Si crees que has ido a sitios, no sabes nada, dice el Señor. Si crees que has conocido gente, no sabes nada, dice el Señor. Yo te llevaré a lugares que tú jamás has soñado, dice el Señor. Te daré gracia ante los grandes y te bendeciré. Muchos piensan que no puede ser, muchos piensan que no debe ser, pero es mi gracia. Te amo, José. Te amo, José, dice el Señor. Y lloro. Habrá un aumento en la unción que te he dado desde hoy. Mi palabra se abrirá y entenderás y verás principios del reino que antes no conocías ni habías visto. Es una nueva etapa, es una nueva dimensión, entras en una nueva esfera de mi reino. Y la palabra que saldrá por tu boca, al primero que va a impresionar es a ti mismo, dice el Señor. Porque a través de ella yo te ministraré mientras estés tú ministrando a otros. Las puertas se abrirán porque yo lo he determinado. Ángeles he dispuesto para guardarte y cuidarte donde quiera que vayas. Ángeles he dispuesto que son ministros, servidores a los herederos de la salvación, dice el Señor. Pondré ángeles que te van a guardar y van a ministrar contigo. Habrán ángeles que se encargarán de hacer milagros cuando tú declares la palabra. Habrán ángeles que tocarán vidas para ser sanadas. Hay ángeles que tocarán el mundo de las finanzas. Ellos estarán a tu alrededor sirviéndote, porque yo los he determinado. Donde quiera que vayas, ellos te protegerán y te guardarán y te escudarán, dice el Señor. Porque el tiempo que llevas ministrando delante de mí es solamente el comienzo. Ahora es cuando realmente vas a comenzar una nueva dimensión. Lo que has visto es nada. Hoy comienza un ministerio grande y poderoso en tu vida, con tu familia. Con tu familia. Desde el altar del hogar comenzarás un ministerio.
y mi unción cubrirá tu hogar, mi prosperidad sobreabundará, mi unción estará sobre tus manos, la revelación de mi palabra fluirá con libertad. Los que se te opusieron y se te oponen verán otro José y te pedirán perdón y reconocerán que hicieron mal, dice el Señor, porque yo los traigo a tus pies para que te pidan perdón, dice el Señor. Mi gracia te acompaña y te bendice. Y desde hoy se rompe esa barrera que no te permitía caminar en la dimensión que yo quiero. Se rompe. Camina, disfruta mi unción. No sigas con la carga. Tus pies te sostenían, ahora yo te sostengo. Comienza la segunda etapa de tu ministerio es, la primera tú te sostenías, ahora yo te sostengo. En esta es mucho mejor. Porque está mi palabra clara, dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga y hallaré descanso para vuestras almas. De aquí en adelante vas a descansar en mí, no en tu fuerza, no en tus habilidades, que son muchas, ponlas a un lado, déjate dirigir por mí. No toda puerta que se abre es mía, no toda puerta que se abre es mía. Por eso es que cuando se abran puertas, ora, busca mi dirección, que aunque parezca que como el oro que brilla, yo te voy a decir, no entres por allí muchas veces y serás obediente a mí. Sé obediente a mí y te ahorrarás muchos sinsabores y muchos malos ratos, dice el Señor, en muchas tribulaciones. Busca mi dirección y yo te llevaré a lugares donde verás tesoros y verás mi gloria, dice el Señor. Verás mi presencia como nunca antes. Ok, después de haber visto este video, quiero hablarle algo que tiene que ver con mi experiencia. Esto que usted vio allí en el video, eso hacen aproximadamente 12 años. 12 años. Déjeme decirle que después de 12 años, puedo decir que después de una década, de 10 años, es que el maestro Briceño ha visto que esa palabra se ha estado cumpliendo en él. Después de 10 años, eso hacen 12 años aproximadamente, y tengo 2 años viendo el cumplimiento de esa palabra profética que recibí de parte de Dios a través de ese don ministerial de profeta que tiene ese hombre. Además de ser un maestro, es un profeta por excelencia. Cuando recibí esa palabra, ese día estábamos en un prestigioso hotel 5 estrellas de la ciudad de Maracaibo, el país de Venezuela, el estado Zulia. En ese evento estábamos allí presentes. Yo no esperaba ir, solo que me dieron información que estaba este hombre usado por Dios. Y invité a mi esposa y a mi hija para que fuéramos y asistimos al evento. Él no me esperaba, pero fue designio de Dios, una dirección de Dios, el propósito de Dios que estuviera presente en ese lugar. Después que recibí esa palabra, salí de ese lugar llorando. Lloré mucho, lloré bastante. Lloré porque lo que recibí en la palabra profética que usted lo vio es algo mío personal. Para mí es mucho con demasiado. Para mí, mucho con demasiado. Y al ver la bendición que está incluida en esa palabra profética, el llanto me ahogaba. Pero aunado a eso, una de las cosas que también me llevaba a llorar y a llorar es que
Sabía el maestro Briceño, como conozco las escrituras, que detrás de esa palabra profética hay un gran compromiso, una gran responsabilidad, un mundo de seriedad, un principio de honra. Detrás de esa palabra profética hay un principio de tener respeto por lo sagrado. Y sé que detrás de esa palabra había unas demandas que no van a ser fácil y que por 12 años que recibí esa palabra profética no ha sido fácil las demandas para que esa palabra profética se cumpla en mí. Aunado a eso, las tinieblas indiscutiblemente sé que iban a ser sacudidas. Las tinieblas van a venir a mí con ofertas en la tentación. Si no caigo, entonces van a venir con ataques, con persecuciones, con desajustes, con posibles enfermedades, con posibles desajustes financieros. Para ustedes contar, porque lo de las tinieblas es, lo de Satanás es, lo de los demonios es que esa palabra profética no se cumpla en mí. Que por A o por B la palabra profética sea abortada, que yo la aborte por cualquier mala decisión o determinación o cualquier paso falso que pueda dar. O sea, no fue que recibí la palabra y a su nombre gloria y fuerte la aplauso al Señor. No sé lo que había detrás de todo eso. Mi esposa estaba conmigo y ella me decía, pero ya, mijo, cálmate, porque ella veía como el llanto me ahogaba. Llegué a mi vehículo, me senté, cerré la puerta del vehículo y lloré mucho ahí dentro del vehículo sin prender sin prenderlo. Y escuché la voz, oído, escuché la voz del Dios Padre hablar conmigo por el Espíritu. Vino una palabra profética. La palabra profética tiene que ver con el pasado y con el presente, en ese caso con el presente, con lo que había pasado. Minutos atrás, con el presente, con lo que estaba pasando en el momento. Palabra de ciencia, debo decir una palabra de ciencia, vino a mí. La palabra de ciencia tiene que ver con lo pasado y con el presente. Y vino a mí una palabra de sabiduría, que cuando la palabra de Dios viene a ti en lo personal, es de sabiduría, determina tu futuro. Pero cuando la palabra de sabiduría viene a mí para segunda y terceras personas, se convierte en profecía. En este caso, esa palabra de sabiduría que vino sobre ese hombre, para mí se convirtió en profecía porque salió de la boca de un profeta. Pero cuando la palabra viene de Dios a mí y determina mi futuro y no sale de mí, es una palabra de sabiduría, porque es un trato de Dios personal en la intimidad conmigo en lo personal y que esa palabra determina el futuro. Yo escuché cuando me dijo José, no creas o no te creas que todo lo que yo dije en esa palabra profética, todo lo que yo te dije en esa palabra profética a través de mi siervo, no creas que lo que yo dije lo voy a cumplir porque lo dije. Yo, Señor, preste atención que aquí está la verdad. Por eso era que yo quería que usted viera el video primero. Repito, me dijo, no creas que lo que yo te dije en una palabra profética a través de mi siervo y que dicha palabra puede determinar tu futuro, puede, no es que va, puede determinar tu futuro.
Yo la voy a cumplir porque lo dije. ¿De qué me hablas, Señor? Si tú no te ajustas a los principios del reino, a los principios de mi reino, a mis demandas, y vives una vida en quebrantamiento, en humillación, en sumisión, en sujeción, entregando la voluntad en obediencia, en pro a la palabra profética que te di, nada de lo que yo dije lo voy a cumplir. O sea que entendí que la palabra profética que viene de Dios no necesariamente se va a cumplir porque Dios lo dijo. Hay principios de reino en el cual debo caminar que tiene relación con esa palabra profética para que Dios cumpla su palabra en mí. Uh-huh. Usted me está oyendo. Satanás va a buscar la forma de cómo esa palabra profética se aborte. Porque he oído, hay dos tipos de profecía. Acéptese así. Tienes una palabra profética que viene de parte de Dios que es incondicional. Es decir, nadie tiene que cumplir principios ni tiene que ajustarse a condiciones para que Dios cumpla la palabra profética que dijo. Solo Él está comprometido con la palabra. Punto. Te voy a dar un ejemplo. Todo lo que el sermón que Jesús dio en Mateo 24, que el evangelista Mateo lo registró y está en el capítulo 24, es palabra profética. Todo eso es una palabra profética que no está sujeta a la condición de nadie. Créalo tú o no lo creas, vívelo o no lo vivas, se va a cumplir. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Que yo no creo lo que dice la Biblia en Mateo 24, independientemente lo creas o no, se va a cumplir. Punto, se va a cumplir. Ya. Así de sencillo. Todo lo que los profetas escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, en relación al Mesías, todo eso se va a cumplir. El único que podía abortar esa palabra profética es Jesús, es el Mesías. Es el único. En un acto de desobediencia. Por eso Satanás buscó la forma en la tentación de cómo Jesús quebrantara el principio de reino para que la palabra profética que estaba escrita en relación a él, todas esas profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento y que todas se cumplieron en él, todas se cumplieron en él, Satanás buscaba de que esa palabra profética fuese abortada y se acabara esto. Y fue tanto la obediencia en la que Jesús vivió, la vida de quebrantamiento, de humillación, de sumisión, de sujeción, de obediencia, la entrega de su voluntad al Padre, que cuando se paró en las sinagogas y leyó el libro de Isaías, cuando dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, y terminó el libro, al cerrarlo, no dijo, yo he cumplido esta palabra. Él dijo, estas escrituras se han cumplido en mí. La palabra profética se cumplía en Jesús. Y era lo que Satanás buscaba, que Jesús fallara para que todo lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento perdiera valor, no se cumpliera y se acabara todo esto.
Una palabra profética que tú recibes de Dios es tan seria como una palabra profética que recibieron los profetas en relación a Jesús. Porque hay una palabras proféticas que están ajustadas a una condición, pero hay una palabra profética que no tienen una condición, ya te lo dije, pero cuando la palabra profética está condicionada, señores, y tú no cumples con las condiciones y las demandas y los principios que tienen relación con esa palabra profética, tú vas a abortar esa palabra profética y lo que Dios dijo que iba a hacer contigo no lo va a poder hacer. Entonces no todo lo que Dios dice lo cumple. Las palabras que recibieron los profetas en relación a Jesús, ninguno de los profetas tenía que cumplir ningún principio para que se cumpliera. Pero hubo uno que podía abortar esa palabra. Ya te lo dije, era Jesús mismo, porque la palabra tiene relación con Él. Ahora entiendo, maestro. Entiendo. ¿Es bíblico eso, maestro? Sí. Sí. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Y le escribe, eso está en primera carta a Timoteos, el capítulo 1, verso 18 al 20. Póngamelo en la Biblia, maestro. Primera carta a Timoteos, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice así, cito: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo y te encarezco para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, luches, batallas, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la palabra fe es doctrina, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Este Himeneo y Alejandro abortaron la palabra que recibieron de Dios, abortaron el propósito de Dios. Timoteo, no hagas tú lo mismo. Milita por ella, lucha, libra las batallas, no cedas a la tentación, resiste el ataque y la persecución, mantente en fe. Mantén tu conciencia limpia, tus pensamientos, medita en mí. Nunca deseches la palabra profética que te di o que recibiste por imprudencia, por pasos mal dados, por ceder a la tentación. Porque allí naufragaron, dejando la fe y los principios del reino, Himeneo y Alejandro. Tú no hagas lo mismo, Timoteo. Mantente. Señores, si usted se va al Antiguo Testamento, te voy a hablar de uno. Te voy a leer un testimonio que está en el Antiguo Testamento, porque hay muchos. Moisés fue desechado por Dios para el ejercicio del ministerio, por una desobediencia que tuvo. No entró a la tierra prometida. Coré, Datán y Abirán, que pertenecían a la tribu de Leví y tenían un cargo muy serio en cuanto al mantenimiento del tabernáculo, fueron desechados por Dios. Saúl, el rey, fue desechado por Dios. No me hables más de él, le dijo Dios a Samuel. No me hables más de él, lo he desechado de mi presencia. Fue desechado por Dios. Señores, no estamos jugando cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Esto es serio. El profeta Elí recibió un ministerio.
El profeta Elí, perteneciente a la tribu de Leví, él y sus hijos recibieron un ministerio y una palabra profética en ese ministerio, de la cual por causa de haber de haberse complacido y haber aceptado el pecado de sus hijos en el templo, fue desechado por Dios. Y la palabra profética que Dios le dio no la cumplió en él, no la cumplió. Dejó caer la palabra profética a tierra y no la cumplió. Porque no todo lo que Dios dice lo cumple. Dios cumple todo lo que dice, créalo tú o no lo creas, vívalo o no lo vivas, cuando la palabra profética no está ajustada a ninguna condición, no está condicionada, sino que Dios está comprometido con el yo soy del mismo para que esa palabra profética se cumpla. Pero cuando la palabra profética está condicionada y el que recibe la palabra debe caminar en algunos principios y no los camina, puede ser desechado por Dios. Fíjese lo que dice Primera de Samuel. Búsquelo, vaya. Póngalo en la Biblia, maestro. Vaya, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27 al 30. Dice, cito, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Hablando de los levitas, el cual pertenecía a Elí, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen inciensos y llevasen efod delante de mí. Y entregué a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Esto no es cierto, Elí? ¿Por qué? Le hace la pregunta Dios a través de este hombre que habló con Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cómo? ¿Cómo lo honraste? Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, o sea, por lo que te acabo de decir, Elí, Jehová, el Dios de Israel, dice esta palabra. Yo había dicho, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esto es una palabra profética, determina el futuro. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa que dije lo voy a hacer. Nunca yo tal haga contigo lo que dije que iba a hacer.
porque consistes el pecado de tus hijos en el templo. La palabra profética que te di, tú la abortaste, no la voy a cumplir. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me he levantado un hombre, el cual no ha dejado caer mi palabra profética a tierra, que se llama Samuel. Pero tú y tus hijos morirán. Su vida será cortada y el sacerdocio que he puesto en ustedes será erradicado de ti y de toda tu familia. De ti y de todos tus descendientes no habrán sacerdotes en Israel. ¿Usted está acá? Sí, yo sé que usted está allí. Dios tiene un propósito muy grande contigo. Muy grande. La palabra que Dios te ha entregado y el llamado que Dios te ha hecho es grandísimo, serio, comprometedor. Es tan grande que no hay un llamado más grande que el que Dios haga. Moisés lo llama, Pablo lo llama el supremo llamamiento. Pero ese es el más grande de los llamados. Porque el llamado que Dios hace tiene características del que llama. Y si el que llama es un Dios supremo, su llamamiento es supremo. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. La palabra que Dios te da, que quiere cumplir en ti, tiene un peso, el cual tienes que saber mantener. No la puedes dejar caer. Tiene un peso que la tienes que mantener por toda la vida. Porque sé que cuando Dios cumpla una palabra profética en ti, viene otra. Y viene otra. Y viene otra. Y viene otra. Pero mientras no cumplas la primera, no tendrás la segunda, ni la tercera, ni las que vienen. Es una palabra profética o de sabiduría que determina tu futuro, que la vas a tener que sostener cumpliendo los principios del reino. Amando a Dios sobre todas las cosas. Que nada en el mundo te interese más que Dios. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Esto es cuestión de amor, de amor del ágape, de un amor incondicional, de entrega, que no haya nada en el mundo que valga más que el ser que tú amas. Por eso Pablo dijo que por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está hablando desde el punto de vista bilateral. Nada me va a apartar del amor. No hay nada en este mundo para que haga que Dios me ame menos. Y no hay nada en este mundo que me ofrezca el diablo y las tinieblas para que yo deshonre a mi Dios. Yo amo a mi Dios. Necesitamos gentes que tengan sentido de respeto por lo sagrado, de honra, de honrar a Dios. Necesitamos gente que tengan sentido de traslado, que entiendan que fueron trasladados de las tinieblas a la luz y que nada hacen en las tinieblas. Nada. Necesitamos gente que tenga sentido de conveniencia. Que todo lo que las tinieblas del mundo le ofrezcan le será lícito, pero que no le conviene, que solo le conviene lo que edifica. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gentes que tengan sentido de propósito, que entiendan que en este mundo no hay nada más que valga tanto como el propósito de Dios en la vida.
que el perder el propósito es perder la vida, que el perder el propósito de Dios en nosotros es como perder la vida misma, porque lo que nos sostiene y los mantiene acá en la tierra vivo es el propósito de Dios, porque hasta que Dios no termine de hacer contigo lo que dijo que iba a hacer, tú no te vas a morir. No te vas a morir. Por eso dice el texto que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Indica que si tú amas a Dios incondicionalmente y te mantienes en el propósito de Dios, todo lo que pase te ayuda para bien. Si lo que te pasa, todo lo que te pasa está fuera del propósito de Dios, porque lo hiciste porque no amas a Dios, no, eso que te está pasando no te ayuda para bien. El texto lo dice, si te mantienes en el amor de Dios, amas a Dios incondicionalmente, estás dispuesto a entregar la vida por Dios, porque amas a Dios y te mantienes en el propósito de Dios, lo que te pase te ayuda para bien. Nada te va a destruir, te va a acabar, te va a matar, no te vas a morir antes de tiempo, Dios va a cumplir antes su propósito. Oído, nosotros no somos imprescindibles en el reino, no somos absolutos, pero Dios nos necesita. Por eso te llamó, te capacitó, te preparó y te dio una palabra. No la abortes, no la votes, no la dejes, no la abandones, no atentes en contra de esa palabra. Satanás buscó la forma de cómo Jesús abortara las profecías que estaban escritas de él en el Antiguo Testamento, ofreciéndole el reino, ofreciéndole el mundo, ofreciéndole la gloria, ofreciéndole todo. Jesús dijo, no. Mire, escúcheme esto. Escúcheme esto. Mire, escúcheme esto. En una ocasión Jesús me dio una palabra que me ha sellado toda la vida. Él me dijo, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. ¿Sí? Cuando Satanás me ofreció a mí los reinos de este mundo sin ir a la cruz, yo pensé para mí y dije, ¿cómo será lo que mi Padre tiene cuando este animal me está ofreciendo los reinos? Yo no cedí a la tentación, no aborté la profecía y mira dónde estoy. Es triste lo que voy a decir ahora, pero ahora mismo hay gente, ahora mismo, que están en el ejercicio del ministerio y que desde hace mucho fueron desechados por Dios. Y están allí, caminando en un humanismo que es el asesino de la gracia. No sé si usted sabía que usted puede llevar a cabo la obra de Dios sin la gracia de Dios. El humanismo es suficiente, pero nunca usted puede desarrollar o Dios podrá desarrollar en usted su voluntad si no es a través de su gracia. Porque para llevar a cabo la obra de Dios es suficiente el humanismo. Para llevar a cabo la voluntad de Dios se necesita de su gracia, de su gracia. Y hay el montón de personas que ya fueron desechadas por Dios. Abortaron las palabras proféticas, las palabras de sabiduría, abortaron el propósito por el pecado, por el dinero, por tantas cosas que prefirieron y lo dejaron todo y lo abandonaron todo. Y están funcionando y le funciona causa y efecto, porque para llevar a cabo la obra de Dios es suficiente el humanismo. ¿Y sabe qué es el humanismo? El humanismo es el poder y la fuerza que el ser humano tiene inherentemente para llevar a cabo sus propios objetivos y sus propios propósitos aún dentro de la obra de Dios. Pero la gracia de Dios es lo que determina las puertas que se abren, las oportunidades que Dios te entrega. Carlos H. Spurgeon en una ocasión dio una palabra que cuando la leí me selló mi espíritu. Carlos H. Spurgeon dijo, cito, que todo lo que un hombre logre alcanzar con el humanismo dentro de la obra de Dios siempre serán destellos y balbuceos
con lo que ese hombre hubiese alcanzado dentro del propósito de Dios, con la gracia de Dios en él. Así. Llévese eso. Llévese eso. No lo dejes que no lo abandone. Llévese esa verdad del rey. Creo que quedó claro todo lo que expliqué. No todo lo que Dios dice lo cumple. En relación a una palabra profética que Él te dio y que está acondicionada. Tú caminas en los principios del reino que tienen relación con la palabra profética, o Dios no va a poder hacer nada en ti. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle que oren mucho por mí, bastante. 2, compartan estos mensajes. 3, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Estás aprendiendo a través del ministerio del maestro Briceño. Aporta una ofrenda. Que hay demandas en este ministerio. Bueno, nos despedimos hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.